Muy bien, pues vamos a empezar con la clase. Ahí está. El día de hoy, los planes para el día de hoy, es hacer un repaso de todo lo que vimos en MAMA. Espero que hayan leído lo que les dejé investigar sobre a qué personas hay que hacerles BRCA, todo lo de la quimioprofilaxis, qué pacientes son de alto riesgo para considerarse a quimioprevención con tamoxifeno, todo lo de la prevención que habíamos comentado. El día de hoy vamos a hacer como que un resumen así muy general, lo más práctico para que lo tengan ustedes, y vamos a hacer casos clínicos. Probablemente nos dé tiempo de hacer nada más un caso clínico, y vamos a hacer las preguntas de participación de cáncer de mama. El chiste es que hoy terminemos todo mama, ya no nos podremos detener tanto, ya el día de mañana ya empezaremos con cáncer de pulmón. Al final de su capítulo de mama vienen 4 o 5 casos clínicos, uno lo vamos a comentar, pero los otros no nos va a dar tiempo. Por favor, léanlos en casa, vean cómo se presentó el caso, qué fue lo que se hizo, cuál fue el abordaje que se tuvo. Entonces, a ti como médico general, recuerda que las mujeres te pueden llegar o porque tienen un tumor o porque en un estudio salió algo patológico, ¿no? Entonces, te pueden llegar por tumor o por algún estudio de cribado, ya sea un ultrasonido, una mastografía, y te dice, ¿sabes qué? Hay una lesión. Recuerda que el primer estudio que tú tienes que hacer es un ultrasonido o bien una mastografía. Habíamos dicho que el ultrasonido tiene que ser de mama bilateral y sobre todo cuando es una mujer menos de 40 años. Y la mastografía cuando es más de 40 años. También recuerda que si es más de 40 años, te recomiendo que te hagas un ultrasonido también complementario a la mastografía. Después de esto, pues te va a salir el resultado de BIRATS. Y recuerda que si tú tienes un BIRATS 4 o 5, pues esta es indicación de biopsia. Pero habíamos comentado cuando vimos el estudio de ultrasonido y de mastografía, que si tú tienes, por ejemplo, un BIRATS del 0 al 3, o ya sea que le hagas otro tipo de estudio para verificar, pero si tú tienes alta sospecha, más alta sospecha, o sea, no seas tan cuadrado, mándalo a biopsiar de todas maneras. Si tú es muy grande tu sospecha y es un BIRATS 2, oye, no, pues es un tumor falso, mejor vamos a hacerle la biopsia. Recuerda que el BIRATS y la mastografía es muy operador dependiente, entonces depende de la experiencia, pues de qué tan preparado esté el médico que le interpreta, ¿no? Recuerda que la biopsia, hay varios tipos de biopsia. Está la BAF, está la Trucut o está la quirúrgica, pero tal vez la ideal sería la biopsia por Trucut. Tal vez no es porque sea la mejor, sino porque es la más accesible, la más práctica. Recuerden que la mejor es la biopsia quirúrgica, pero pues requiere más costo, requiere más programación. Entonces la de Trucut sería la ideal. Recuerda quién hace la biopsia. Si el tumor se palpa, lo puede hacer el oncólogo quirúrgico o lo puede hacer el radiólogo intervencionista. Si el tumor no se palpa, recuerda que lo puede hacer el radiólogo intervencionista. Lo que va a hacer es guiándose con una imagen, con un ultrasonido, una tomografía, pues va a tocar va a quitar o va a tomar una biopsia. Si la biopsia ya te corrobora que sí es cáncer, recuerda que el siguiente punto es hacerle inmunohistoquímica. Siempre se le tiene que hacer inmunohistoquímica a la biopsia que ya te dio cáncer, porque la inmunohistoquímica lo que nos va a definir es el perfil molecular. Y recuerda que ya habíamos comentado sobre los receptores de estrógenos, de progesterona, de HER2, del Ki67, todos los demás marcadores que te ponen en la inmunohistoquímica, ¿no? La siguiente pregunta que tú te debes de realizar como médico general es, ¿hay sospecha de metástasis? Sospecha de METS. Y puedes tener dos opciones, ¿no? No o sí. Recuerda que hay varias cosas que te hacen sospechar en metástasis. Primero, que por ejemplo tuvieras un tumor muy grande, más o igual de T3. O por ejemplo, un tumor pequeñito, pero que ya está infiltrando la piel. Eso es un T4. Entonces, a partir de un T3, ya sea porque sea un tumor muy grande, o bien porque ya tienes invasión a la piel, que sería un T4, ya te haría sospechar, oye, ¿podrá tener metástasis? Segundo, M positivos.
Si tú a tu exploración, pues esto ¿cómo lo vas a determinar? Esto aquí te vas a apoyar de tu exploración física para medir el tamaño del tumor, para revisar cómo está la lesión. Si tú palpas y ves que hay ganglios positivos, ya sea axilares, supraclaviculares, o menos internos, bueno, ojo, puede haber sospecha de metástasis a distancia. Habíamos comentado también tercero, una biología agresiva. Biología agresiva. Recuerda que esto te lo daba, ¿cómo estaba el grado de diferenciación? Decíamos que si eres un pobremente diferenciado o grado 3, aguas, pudiera ser. Si tú tenías invasión linfovascular, aguas. Si tú tenías, por ejemplo, un Ki-67 más del 20%, también aguas, ¿no? Son cosas que te orientan a probablemente que tenga una biología agresiva. Y cuarto, si tú tenías signos clínicos o de laboratorio sospechosos, bueno, oye, llega con deterioro neurológico, llega con mucho dolor, bueno, hay que descartar que no vaya a ser metastásico. En cualquiera de estos, o bien los laboratorios muy alterados, bueno, hay que sospechar en metástasis. Cualquiera de estas 4 características que el paciente pueda presentar, recuerda que el estudio que se sugiere es hacer una tomografía, tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastada. Habíamos comentado que hay otros estudios que se pueden llegar a solicitar, que entre estos, por ejemplo, estaría el gamagrama óseo, o que estaría, por ejemplo, una resonancia magnética de encéfalo. Pero lo que habíamos comentado, y lo que yo les recomiendo, es que estos estudios no son mandatorios, o sea, no es tan a fuerza de que los pidas. Si bien sabemos que el cáncer de mama, el principal sitio de metástasis es el hueso, hayamos discutido en las anteriores clases que no a todos se les pide gamagrama óseo, y que de hecho es una recomendación 2B por la NCCN. Entonces, yo lo que les recomiendo es que el gamagrama óseo, la resonancia magnética o algún otro estudio que puedas solicitar, yo te sugiero que solo si sospechas. Pero si no, solamente con tu pura tomografía sería suficiente. Del otro lado, el paciente que no sospechas en metástasis. Ok, ¿sabes qué? No sospecho en metástasis. La NCCN te dice que no le pidas algún estudio. Pero yo te recomiendo que le pidas una radiografía de tórax. Recuerda que para ver pulmón, la mejor forma de verlo es una proyección póstero anterior, ¿no? Y que también le pidas un ultrasonido de abdomen. Es una radiografía de tórax posterior anterior y un ultrasonido de abdomen. Tú con todo esto, desde el inicio, como vas revisando, como lo vas palpando, como lo vas explorando, ya tienes el reporte de patología, ya tienes la inmunohistoquímica, ves si puedes sospechar de metástasis o no, y con todos los estudios que tú ya le pediste, tú con todo esto ya puedes etipificar al paciente. Tú ya puedes definir la etapa clínica. Tú ya puedes saber qué T es. Recuerda, la T te la va a dar tu exploración, ¿no? Los estudios de imagen para ver qué tan grande esté. Tú ya puedes determinar el T. Tú ya puedes determinar la N en base a tu exploración, en base a tus estudios. Tú ya puedes definir qué M es en base a los estudios que le pediste de tomografía o de radiografía de tórax o ultrasonido. O sea, tú ya vas con todo esto a definir qué etapa clínica es. Y recuerda que pues los tratamientos los vas a definir uno. Si es el paciente con metástasis, ¿es el paciente metastásico? Recuerda que en general el tratamiento para los pacientes con cáncer metastásico es tratamiento sistémico, que va a depender de cada perfil molecular, es cierto. ¿Te acuerdas que cuando vimos luminal decíamos que esos generalmente no necesitan quimioterapia cuando es metastásico? Que ahí ameritas, por ejemplo, hormono más un inhibidor de CDK4/6. Y que la quimioterapia solamente la reservabas para cuando había crisis visceral. ¿Te acuerdas que cuando vimos HER2 sobreexpresado, decíamos que ameritarías quimio más terapia anti-HER, idealmente doble? Cuando vimos triple positivo, que había la opción de dar hormono más terapia anti-HER. O cuando veíamos triple negativo, decíamos que quimioterapia, pues no hay más, quimioterapia. Y que lo ideal sería determinar cómo está PDL1 y cómo está el BRCA para definir un tratamiento pues, más específico. Pero en general, en cualquier etapa metastásica, el tratamiento es meramente sistémico. ¿Quién hace esto? El oncólogo médico. Entonces, si tú identificas un paciente con metástasis, me lo envías a mí, al oncólogo médico, para que yo ya defina, aunque ustedes ya tengan una idea general, para que yo ya defina el tratamiento sistémico. Pero recuerda que si es nominal, no le vayas a decir al paciente,
oye, vas a necesitar quimioterapia, ¿no? Porque recuerden que la quimioterapia en el luminal solamente en caso de crisis visceral. Ahora, siguiente, ¿quién va para neo? Tú ya descartaste con estos estudios que hubiera metástasis a distancia. Recuerda cuáles eran las indicaciones para neo. Que si era luminal, a partir de un T3 o un N2, habría que darle neoadyuvancia. Recuerda que si era triple negativo o bien HER2, recuerda que la indicación de neo era a partir de un T2 o bien de un N1, cualquiera de los dos, un T2 o un N1. Recuerda que otra indicación de neoadyuvancia era que el paciente deseara una cirugía conservadora de mama. Que aunque no tuviera esas indicaciones y las pacientes saben que doctor, no hay forma de que nada más me quiten un pedazo, bueno, se puede evaluar la neoadyuvancia para después hacer una cirugía conservadora de mama. No sabemos si sí va a funcionar o no, pero se puede iniciar. Y otro, retraso en la cirugía. Si, aunque no tengas estas características, pero si el paciente no tiene quien la opere, pues envíala primero a neoadyuvancia para que mientras le den tratamiento sistémico en lo que la opere. Y recuerda que en la otra, ¿cómo era la neoadyuvancia? Recuerda que también se definía en base al perfil molecular, pero que en todos prácticamente se utilizaba quimio. Y aquí viene la gran diferencia en el luminal. ¿Te acuerdas que cuando era luminal metastásico no meritaba quimioterapia? Hormono más inhibidor de CDK4/6. Pero cuando es luminal en neo, ahí sí necesariamente les damos quimioterapia. ¿Sabe? En todos los perfiles moleculares, en la neo, siempre va la quimioterapia, generalmente. ¿Sí? Quimioterapia. Habíamos comentado que solamente en caso de que el paciente sea senil, que no sea candidato a quimioterapia por cualquier cosa, si es luminal, pues podemos evaluar hormonoterapia neoadyuvante, pero es la menor proporción de los pacientes. Generalmente toda neoadyuvancia incluye quimio. Ya le agregas una terapia anti-HER si el paciente es HER2 sobreexpresado. Ya tenemos metastásico, neo y finalmente la adyuvancia. Todos aquellos pacientes que no tienen estas características, los envías con el oncólogo quirúrgico para que primero lo opere. Y ya después la adyuvancia se va a determinar en base al perfil molecular. Ya hablamos un poquito más sobre esto en la anterior clase, que va a depender si es luminal o si, bueno, depende del perfil molecular, depende del tamaño, qué pacientes los envío a quimio y quiénes no. Por ejemplo, un luminal que no sea tan grande, que no tenga características patológicas, a lo mejor no le doy quimio, pero hormono sí le doy. El HER2 sobreexpresado, aparte de la quimio, le tengo que agregar la terapia anti-HER. En el triple negativo, solamente le doy pura quimioterapia adyuvante. Entonces, va a estar determinada por el perfil molecular. También recuerden las indicaciones de radioterapia adyuvante, que era a partir de un T3, que era a partir de N positivos, cuando tuvieras una cirugía conservadora de mama, o bien cuando le hayas dado quimioneo. Entonces, si tú tuviste un T3, pues o sea, que la operaron y que salió con un tumor de 6 centímetros, pues hay que checar si necesita radioterapia adyuvante. Si salió con ganglios, que la vean de radioterapia para ver si él considera darle radioterapia adyuvante. Toda cirugía conservadora de mama, que nada más le quitaron un pedacito, hay que evaluar si amerita radioterapia adyuvante. Y todo aquel que le dimos quimioneo, porque si le dimos quimioneo, significa que inicialmente probablemente era una etapa avanzada. Entonces, por eso es que se tiene que evaluar después de la cirugía, darle radioterapia adyuvante, cuando le diste quimioneo previamente. Bueno, yo creo que con todo esto resume perfectamente lo que vimos en cáncer de mama. Aquí sumaríamos lo de la prevención. Recuerda lo del cribado. ¿A partir de qué edad se tiene que autoexplorarse? Que decíamos que a partir de los 18 años, a partir de los 25 tu examen clínico, a partir de los 40 tu mastografía anual. Recuerden que habíamos dejado de investigar hasta qué edad sería la ideal. Si no lo han investigado, investíguenlo hasta qué edad, ya no habría que hacer más mastografías. Bueno, pues con esto resume prácticamente todo mama, ¿no? En el anterior grupo me preguntaban, oiga doctor, y por ejemplo, nosotros como médicos generales, si enviamos la biopsia al oncoquirúrgico, tal vez ya no regrese con nosotros. Y es cierto, porque si tú vas acá,
te haces la mastografía y el ultrasonido, y lo envías, y te sale un BRAF 4 o 5 y lo envías a biopsia con el oncólogo quirúrgico, tal vez él le continúe todo lo demás. Pero tomen en cuenta que muchas veces, pues no hay oncólogos, o muchas veces lo hace un cirujano la biopsia y te lo vuelve a regresar a ti, ¿no? Entonces, sí tienen que saber todo este esquema general, ¿no? Si ustedes hacen esto, cuando ya llegue con el oncólogo, ya sea el quirúrgico, el médico o el que sea, ya va a llegar completo. Si se dan cuenta, todo el proceso se hace para poder etapificar. Obviamente, primero tener el reporte de patología, en la inmunohistoquímica, en tu exploración y en los estudios que tú le vayas a pedir. El objetivo es que tú tengas o que sepas qué te es, qué me es y qué me es. Ese es el objetivo, o sea, completar la etapificación. Y ya cuando la tengas completa, ahora sí, definir a dónde se va. De fuera metastásico, oncomédica. Neo, oncomédica. Para adyuvancia, entonces primero va con el cirujano para que lo opere y después se evalúe la adyuvancia. ¿Saben? Bueno, ¿alguna pregunta de cáncer de mama, de esto que acabamos de ver? Si ustedes aprenden esto, ya lo hicieron, o sea, ya lo hicieron. ¿Sí? Vamos a ver a continuación un caso clínico, lo vamos a ir desglosando, y los demás casos clínicos los van a leer ustedes. Nos vamos a tardar ahorita 10 minutos, y los últimos 10 minutos van a ser de la sesión de preguntas. ¿Vale? Entonces vamos a escoger el tercer caso clínico. Ya que en el primer grupo fue el primero, en el segundo fue el segundo, ahorita con ustedes sería el tercer caso clínico. Sobre el tercer caso clínico voy a compartir la pantalla para que lo vayamos aquí desglosando. Y vamos a ir anotando. Yo les recomiendo que cuando lean los siguientes casos clínicos, en una hoja aparte o ahí abajo de la hoja, vayan anotando lo más importante, haciendo el ejercicio como lo vamos a hacer aquí. Entonces, tenemos una mujer de 61 años, ¿no? Voy a poner de este lado. Mujer de 61 años. Fíjense que tiene de antecedentes de importancia lo siguiente. Mamá con cáncer de vías biliares ya falleció. Abuela paterna con cáncer cervicuterino. Entonces, los heredos familiares son positivos para cáncer. Hay familiares con cáncer. Es originaria y residente de Puebla. Estado civil soltera, tabaquismo negado, alcoholismo negado, ocupación jubilada y previamente, bueno, era enfermera. Tuvo 3 embarazos, 2 partos naturales, una cesárea, empezó a menstruar a los 12 años. Fecha de última menstruación a los 51 años. Utilizó de método de planificación familiar solamente OTB. Tuvo una detección oportuna de cáncer cervicuterino, un Papá Nicolau hace 6 años, normal. No es diabética, no es hipertensa, no tiene alguna otra enfermedad, ninguna. De cirugías, una colecistectomía. Realmente no me importa tanto hasta cierto punto, desde el punto de vista oncológico esto. Cesárea hace los 24 años, tuvo una litotripsia de un lito renal izquierdo en marzo-abril del 2021. Alergias negadas, transfusionales negadas y traumáticos negados. Entonces podríamos decir que de antecedentes, pues parece ser que los únicos, bueno, y tal vez la menarca, ¿eh? La menarca a los 12 años. Recuerda que para considerar menarca temprana era por debajo de los 13, entonces 12 pudieras tener, ¿no? Algo ahí. Historial clínico. Hace un año empieza con un dolor en la mama derecha. Vamos a hacer el dibujo. Entonces, hace un año con dolor en mama derecha. Y en junio del 2021 se autodetecta un nódulo. Ella solita se lo detectó. Y fue con algún médico que le recomendó hacerse una mastografía y un ultrasonido. Vean cómo se empieza a abordar. Primer estudio a realizar ultrasonido y mastografía. Lo primero que le debes de pedir. La mastografía no la interpretaron, o no me la trajo interpretada, pero el ultrasonido ya te decía que sí había una lesión y tenía un BRAF 5. Entonces, tienes un ultrasonido de mama que te dice BRAF 5. ¿Okay? ¿Alguien recuerda cuánta es la probabilidad de malignidad en un BRAF 5? 95%. Sí, más del 95%, ¿no? Entonces, es altamente subjetivo. ¿Qué pasó ahí? Vean, le hicieron una biopsia por Trucut.
Recuerden que lo que seguía es, sale, solo un 5, hay que biopsiarlo. Entonces hicieron una biopsia. Y la biopsia fue por throughput. Hay un caso clínico, el segundo me parece, que la biopsia inicial fue con BAF. Recuerden que la BAF sí puede ser diagnóstica, pero es insuficiente para la inmunohistoquímica. Y cuando tú tomas una biopsia de mama, recuerda que tiene que tener material suficiente para hacerle la inmunohistoquímica. ¿Qué salió el reporte de patología? Aquí te lo pongo completo, ¿qué decía? Ahí si lo quieres leer con calma, pero prácticamente era un carcinoma ductal. Se corrobora, recuerden cuál es el más frecuente histología, el carcinoma ductal. Carcinoma ductal, bla, 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 bla. Fíjate, te dice, tiene extensa infiltración a vasos sanguíneos y linfáticos e infiltración perineural. ¿Ya vieron? O sea, tiene características como que hay de una biología medio agresivona. Y su inmunohistoquímica es esta. Receptores de estrógeno. Entonces, biología agresiva, porque tiene invasión linfovascular e invasión perineural. Así lo abreviamos nosotros. Invasión linfovascular e invasión perineural. Y la inmunohistoquímica te salió con receptores estrogénicos del 90%, receptores de progesterona del 80%, y te sale un HER2 negativo. ¿Recuerdas en el caminito en el que íbamos? Primero, mastografía ultrasonido, biopsia. Ya te salió cáncer, haz inmunohistoquímica. Ahí vamos, prácticamente el mismo caminito el que llevamos. Ok. Así llega contigo. Oye, doctor o doctora, me dijeron que usted es muy buena y fíjese que el doctor que me estaba atendiendo ya se fue, ya cambió de país. Pero todos los estudios ya se los tengo. Ya tienes el ultrasonido, la biopsia, la inmunohistoquímica, antecedentes. Llega contigo y te dice, mire doctor, fíjese, tengo un poco de dolor en la mama derecha, de forma esporádica. A la exploración física, tú ves que tiene un ECOG de 1. El ECOG de 1 te lo daba ese ligero dolor. Peso de 61, talla de 1,51. Fíjense, ¿cómo se saca la superficie corporal? Nosotros como oncólogos siempre tenemos que sacar la superficie corporal. Porque en base a eso se calculan las quimios. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero si gustan, se calcula así. Es peso en kilogramos por la talla en centímetros. Todo esto entre 3,600 y le sacas la raíz cuadrada. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. La paciente pesaba 61 kilos. Ahí va, 61. Lo multiplicas por la talla en centímetros. Es decir, mide 1,51 metros. Entonces sería por 151. Y a esto lo divides entre 3,600. Entre 3,600. Y lo que te salga, le sacas la raíz cuadrada. Y te sale 1,59. Esa es su superficie corporal. Es muy importante para nosotros porque las dosis de quimioterapia se calculan por superficie corporal. Pero bueno, no es necesario que se lo aprendan ustedes, nada más para que ahí lo tengan. Y fíjate, está un poquito hipertensa, 160/80. Probablemente estaba un poco nerviosa. Ella no se conocía hipertensa, ¿no? No era hipertensa. Fíjate, vamos a ver qué dice la exploración física. A nivel de mama derecha, en el cuadrante inferior externo, se observa asimetría, con hundimiento de la arquitectura de la mama en dicha región. Es decir, aquí en el cuadrante inferior externo como que se hunde un poquito. La mama derecha. Dice, piel íntegra en esa zona. Se palpa un nódulo en dicha región que mide 4,3 por 3,6. Es decir, aquí mismo está hundido, pero le palpas una bola que mide 4,3 centímetros por 3,6 centímetros. A nivel axilar ipsilateral, se palpa una induración mal definida. Como que me quedaba dudas, si había adenopatía ahí. No concluyente de adenopatía. A nivel cervical y clavicular bilateral y en mama y axila contralateral, sin datos de actividad tumoral. Restos sin alteraciones. Fíjate, cuando no estés claro si hay adenopatías axilares, vámonos al ultrasonido en la mastografía. ¿Qué decía? ¿Reportaban ganglios o no? A ver, aquí está.
Vamos a ver, dice mama derecha, orientación paralela, esta lesión condición importante, bla, 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 bla. Ok, mira, aquí te dice, en la región axilar se identifica un ganglio con un engrosamiento focal de hasta 6.3 milímetros, con aumento de la vascularidad. Entonces puede ser, ¿no? Vamos a dejarlo como sospechoso a nivel axilar. Pero que a la hora de la palpación, yo nada más palpaba un poco duro, pero no una adenopatía franca. Ok, pues ya. Esto es lo que tú tocaste. Y ahora sí, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Ya tenemos el ultrasonido que te dijo Virras, ya tenemos la biopsia, ya tenemos el perfil molecular. De sintomatología, recuerda que solamente había un poco de dolor en la mama derecha. Y a tu exploración, pues este nódulo con hundimiento de aquí del seno, en esta parte, piel íntegra, ahí como que te sospechabas en la adenopatía axilar derecha. Y el resto, bien. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué opinan? Vamos a ver. Ya hicimos todo el caminito. Recuerda, ya le hicieron el ultrasonido, la biopsia, ya le hicieron la inmunohistoquímica. ¿Cuál era la siguiente pregunta que te hacías? ¿Alguien recuerda? Ajá, ¿hay metástasis o no? Veamos, primero, ¿a partir de cuánto sospecharíamos en metástasis? ¿A partir de un T3? ¿Es un T3? No, es un T2, porque 4.3 centímetros, recuerden que es por arriba de 2 centímetros, es un T2. Otro, ¿hay ganglios positivos? Pues está sospechoso, pudiera ser. Otro, biología agresiva. Pues sí, tienes invasión linfovascular y perineural, ¿no? Pudiera ser. ¿Tienes signos clínicos o de laboratorio? Clínicos no, porque solamente hay dolor en esa zona. Y de laboratorio, los laboratorios estaban bien. Pero fíjense, por la pura biología agresiva y por aquí la sospecha, yo sí consideraría pedirle una tomografía. Tórax, abdomen y pelvis simple contrastada. Vamos a ver qué pasó con este paciente. Dice, por la sospecha de la adenopatía axilar derecha y el tamaño del tumor se consideró para tomografía axial computada de tórax, abdomen y pelvis. Aquí fíjense que el tamaño del tumor no tanto, porque sería a partir de un T3 y este tenía 4.3 centímetros. Entonces, más que nada, por la biología agresiva y por la sospecha de adenopatía. Para descartar la enfermedad a distancia, estamos en espera de resultados. Ahora, supongamos que esta tomografía la tenemos y salió negativa. O sea, no hay tumor en otras partes del cuerpo. Entonces, tu diagnóstico, ¿cómo quedaría? Vamos a ponerlo de este lado. Tú tendrías un cáncer de mama del lado derecho, etapa clínica, ahorita vamos a ver qué etapa es, y entre paréntesis vamos a desglosar el T, el N y la N. ¿Qué T es? ¿Qué dicen? ¿Es un T? T2. T2. T2 por 4.3 centímetros. Recuerden que el T2 es más de 2 centímetros hasta 5 centímetros. Es un T2. Recuerden a ponerle el signo de la C, porque fue clínico. Tú lo mediste. Siguiente. ¿Qué N es? Pues como que está dudoso, ¿no? Está sospechoso. Yo cuando me enfrento con esto que no lo que hago es ponerle así. N positivo. Porque no me queda claro si es un N1 o N2, yo lo pongo N positivo y le pongo ahí una aclaración. Palpo, induración. Y sospechoso en ultrasonido. Así le pongo ahí. Para que entonces yo cuando lea, ok, no palpaba franco la N, o sea, no estaba móvil ni fija, estaba un poquito duro. Ya con esto, ok. ¿Y qué M es? 0, ¿están de acuerdo? Entonces, como la N no la puedo definir, solamente sé que es N positivo probablemente, ¿qué etapa clínica sería? Si tuviéramos un T2N1. ¿Alguien recuerda qué es T2N1? Es 2A, doctor. Entonces sería etapa clínica 2A, pero le vamos a poner aquí la palabra mínimo 2A.
porque la N no sé si es N2, N3 definitivamente no, pero no sé si es un N1 o N2, ¿sí? Sobre todo porque yo nada más palpo pura induración ahí, no me queda claro si está fijo o está móvil, y no me es tan franco. Entonces, por eso le pongo la palabra mínimo. Mínimo es una 2A, porque no puedo definir muy bien qué N es. Entonces, una etapa clínica mínima 2A. ¿Qué perfil molecular es? ¿Qué dicen? Luminal. Luminal. ¿Sabemos si es luminal A o B? No, porque no nos dicen en el KI67. Es una cáncer de mama derecho, etapa clínica mínima 2A, luminal. Ok. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿A dónde lo envían? ¿Qué dicen? Pues podría ir ya a terapia radical, ¿no? Exacto. Lo puedes mandar a cirugía primero. Porque recuerden cuál era la indicación de neo. Si es luminal a partir de un T3 o N2, ¿sí? Y como no te queda aquí muy claro la N, y no es un T3, es un T2, entonces no tiene indicación para neo. Este paciente hay que primero enviarlo con el oncoquirúrgico para ver si lo puede operar, ¿sí? Supongamos que es el mismo paciente, pero en lugar de ser luminal, es triple negativo o HER2. Ahí sí necesita primero neo, porque recuerden cuál era la indicación de neo, que a partir de un triple negativo o HER2, a partir de un T2, ¿sí? Pero este es luminal. Recuerden que la indicación para enviar a neo sería a partir de un T3 y este es un T2. A partir de un N2, este es un N1 probablemente. Entonces, pues primero valdría la pena enviarlo con el oncoquirúrgico para que valore la cirugía. Ya si él dice, ¿sabes qué? No, primero darle neo. Ok, pero primero lo tienen que enviar con el oncoquirúrgico a este paciente para que lo opere o evalúe la cirugía y ahora después se valora la adyuvancia. Okay. Y aquí vamos a ver qué dice, qué le puse ahí yo. Digo, por la sospecha de adenopatía axilar derecha y el tamaño bla, 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 le solicité la tomografía, estamos en espera de resultado. En caso de descartar enfermedad a distancia y no afección axilar franca, y por tratarse de un perfil molecular luminal, consideraría para tratamiento quirúrgico inicial. Aunque si la paciente quisiera una cirugía conservadora de mama, pudiera evaluarse quimioterapia neo y posteriormente cirugía. ¿Ok? Pero esta paciente tiene todas para que se opere primero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este caso clínico? Nos quedaba un poquito la duda de la N, pero la ponen así N positivas, porque no estoy seguro si es N1, N2, N3 definitivamente no, porque N3 es que tuvieras adenopatía supraclavicular y no se palpaba. Entonces está entre un N1 y un N2. Y el ultrasonido, pues había sospecha. Entonces por eso le ponemos palpo y duración y es sospechoso en un ultrasonido. Entonces una etapa clínica mínimo 2A. ¿No? Bueno, pues vamos a terminar con las preguntas. Lean los otros casos clínicos y hagan el ejercicio así. Vayan anotando antecedentes, hagan el dibujo para que vean dónde está el tumor, le hagan así como lo hicimos. Y vayan viendo cuál sería su estrategia antes de que pasen la hoja, porque en una parte viene todo el caso clínico y en la hoja de atrás viene la respuesta. Hagan el ejercicio con los otros 3 casos clínicos. Y ahora vamos a completar con las preguntas. Ya para finalizar, estos 5 minutos. Son muy rápidas las preguntas. Primera pregunta, la va a contestar el número 14 de la lista. El 14 de la lista es Ceci García. No, es de 5 a 6. 14. Daniel Flores. Daniel, ¿estás? ¿Cuál de estos factores no es uno definido para cáncer de mama? Implantes mamarios, ¿verdad? Ok. Recuerden que los demás sí se asociaba con cáncer, pero implantes mamarios, pues no había una relación así estricta, ¿no? Siguiente pregunta. La pregunta número 19 de la lista. El número 19 es Atenea Juárez. Atenea, ¿estás? Sí, doctor. ¿Cuál es la histología más frecuente en el cáncer de mama? ¿Lobulillar, mucinoso, ductal o tubular? Ductal. Ductal. Vamos a ver. Ductal, exactamente. Siguiente pregunta. El número 11 de la lista. Y el número 11 de la lista es Ari de los Santos. Ari, ¿estás?
Ari de los Santos. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Cuál es el perfil molecular en mama más frecuente y con mejor pronóstico en México? Luminal, gerdo sobreexpresado, triple positivo o triple negativo. El de mejor pronóstico es el luminal. ¿Cuál? ¿Cuál dices, Ari? ¿Cuál es el perfil molecular más frecuente y de mejor pronóstico? Luminal. ¿Sí me escucha? Sí, el luminal dijiste, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí, exacto. Recuerden que el luminal es indolente, que muchas veces pasan años hasta que ya se empieza a hacer el protocolo diagnóstico. Porque no le dolía, porque ahí tenía la bola y no crecía. Luminal. Siguiente pregunta. Se lo va a contestar el número 32 de la lista. Y el número 32 de la lista es Ana San Juan. Ana, ¿estás? Sí, doctor. Ana, ¿cuál es el principal sitio de metástasis del cáncer de mama? Si bien sabemos que depende mucho de cada perfil, pero hay un sitio que en la mayoría coinciden como primer lugar. ¿Cuál será? ¿Hígado, hueso, pulmón o sedosas? Hueso. Exacto. Y finalmente, esta es la última pregunta. Va a contestar el número 26 de la lista. El número 26 de la lista es Freddy Nava. Freddy, ¿estás? Sí, doctor. A ver, este es un caso clínico. Mujer de 70 años, cáncer de mama izquierdo, luminal A, sin sintomatología, es decir, sin crisis visceral. Tamaño de tumor de 6 centímetros, una pelota ahí de grandote. Adenopatía supraclavicular izquierda. Y tiene lesiones metastásicas pulmonares. El tratamiento que más probable tenga esta paciente será quimioterapia, terapia antiger más quimio, hormonoterapia más los inhibidores de CDK4/6 o inmunoterapia. ¿Cuál tú crees? Sería la hormonoterapia, ¿no, doctor? Vamos a ver. Exacto. Recuerda que luminal no tiene crisis visceral y es metastásico, va con hormono e inhibidores de CDK4/6. ¿Ok? Muy bien. Pues con esto terminamos mama. ¿Alguien tiene alguna pregunta de mama? Espero que no. Vayas a estudiar todo mama. Si ustedes se aprenden el algoritmo que hicimos al inicio de la clase, con eso dominan mama prácticamente. Y con eso vas a saber, ok, tiene que ir primero al neo, tiene que ir primero a cirugía, ya es metastásico, ¿sabes qué perfil molecular es? ¿Qué estudio solicitarle? Si ustedes dominan eso, ya lo hicieron completamente. ¿Sí? Y lean los otros casos clínicos. Y vean cómo fue que se trató, cómo fue que se abordó el paciente. Y qué tratamiento fue el que recibió y qué desenlace, ¿no? Hay varios casos clínicos, tal vez no en mama, en los siguientes capítulos, que el paciente falleció, pero que vean cómo fue el historial de todo ese paciente. ¿Sabe? Bueno, ya mañana empezaríamos con pulmón, otro tema totalmente diferente a mama. Recuerden que su primer parcial es cuando terminemos en generalidades, mama, pulmón, colon y recto y próstata. Después de esos ya viene el examen, que yo creo que va a estar a inicios de noviembre probablemente. Pero ahí yo les estaré avisando con anticipación y les estaré indicando cómo es la plataforma para el examen. Bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, sería todo por el día de hoy. Y mañana ya nos cambiamos el chip para entrar con pulmón, ¿sale? Que es un tema muy apasionante, pulmón, muy molecular. Mama no es tanto, mama es más clínico. Pulmón entra mucho en la parte molecular para definir el tratamiento. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos mañana con la mente abierta para que entremos con pulmón. ¿Vale? Cuídense y que pasen una bonita tarde. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias.